Capítulo 11, verso 1. Poderoso Dios. Hoy terminamos el libro de Hebreos, muy conocido el texto. Hebreos 11, 1. Gloria a Dios. Dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, habiendo sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Padre, bendícenos a través de las escrituras, edifícanos, consuélalos y intrúyenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento y vamos a dar un breve resumen. Entramos en el capítulo 11, capítulo 12. Amén, gloria al nombre del Señor en esta preciosa hora. Ya sabe que el libro de Hebreo era dirigido obviamente a un grupo de judíos, gloria al nombre de Jesucristo. El autor no es desconocido, muchos se lo atribuyen a Pablo, gloria al nombre del Señor, pero realmente es desconocido. El propósito se escribe principalmente para los creyentes judíos que estaban esparcidos por la persecución y el desaliento. Y prácticamente este mensaje, lo que estamos estudiando, la estructura del libro de Hebreos en su contexto, cómo, cuándo, para qué fue escrito en ese contexto. Entonces vamos a dar un breve repaso. Obviamente el tema central es que la supremacía de Cristo. Cristo por encima de todo es supremo. Y comienza el capítulo 1 y tiene el bosquejo del libro de Hebreo. Tiene tres grandes divisiones. Número 1, gloria al nombre de Dios, el argumento de que Cristo y la fe cristiana son superiores al judaísmo, ¿verdad? La supremacía de Cristo aleluya, y la fe cristiana es superior al judaísmo. Eso es muy importante. Y tiene tres divisiones en ese argumento central que presenta a Cristo y a la fe cristiana como superior al judaísmo. Amén. Es superior en revelación. Y en esa primera división, ¿verdad? La segunda división es superior en mediación, aleluya. Y gloria al nombre, la última parte que vamos a estar discutiendo en esta noche es la aplicación de la exhortación a la constancia, aleluya, en la esfera de la salvación, en la esfera de la fe, en la naturaleza de la fe, ejemplos de la fe del Antiguo Testamento, la vindicación de la fe contemplada en Cristo, en las esferas de la paciencia, en las esferas de la santificación, ¿verdad? Aleluya. Pero en esa revelación, en el grueso del libro, está hablando que Cristo es mayor en revelación, y en esa revelación Jesucristo es superior a los profetas, Jesucristo es superior a los ángeles, alabado sea Dios. Y encontramos algo peculiar, que detrás de cada aplicación que el autor está dando, nos está dando una advertencia. Amén. Una advertencia. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a escudriñar, ¿verdad?, que Jesucristo es superior, aleluya, a los profetas, dice, habiendo Dios, en el Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, por medio de muchas maneras, en otros tiempos, a los profetas, a los padres por medio del profeta, en estos posteriores días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y porque él mismo hizo todo el universo. En ese mismo capítulo está hablando que Jesús es superior a los ángeles. Y el mismo autor dice en el verso 5, porque a quién de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Y está hablando de la supremacía de Cristo, Cristo superior a los ángeles. Y tenemos en el capítulo 2 la primera advertencia, una advertencia de deslizarse, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, como dice el capítulo 2, verso 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, aleluya, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí comienzan las advertencias en cada aplicación. ¿Ve? Te está hablando en el antiguo pacto, como vimos en la clase pasada en el capítulo 10, la diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto. Cada ejemplo que trae el autor termina con una advertencia. Está hablando que si la palabra
que fue dicha en el Antiguo Testamento por medio de ángeles, el que desobedeció quedaba culpable. ¿Cuánto más ahora si desobedecemos a alguien que es mayor que los ángeles, que es Jesucristo? ¿Verdad? Esa es la primera advertencia. Luego presenta a Jesucristo como autor de la salvación. Y el capítulo 3 presenta a Jesús como Moisés. Como Moisés, aleluya, superior a Moisés. Amén, hermano. Ya el capítulo 3 presenta a Jesús como Moisés. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y dice el verso 3, el capítulo 3 de Hebreo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Por tanto, mayor gloria que Moisés es estimado cuanto tiene mayor honra que la casa en que la hizo. Gloria al nombre del Señor. Y ahí también el autor del verso 7 del capítulo 3 está hablando de recuérdese que el autor lo que está cogiendo son imágenes del Antiguo Testamento, plasmándola en el Nuevo Testamento para traer una idea de la superioridad de Cristo, la supremacía de Cristo y la supremacía del nuevo pacto hecho en Cristo Jesús. Amén, hermano. Ahora, cuando te está hablando el autor acerca del reposo, está diciendo, mira, hubieron una gente en el desierto que desobedecieron y murieron en el desierto. Y también nos da una advertencia y dice, imagínense, si aquella gente en el capítulo 5 está diciendo que si Jehová juró en su ira que no entraría en su reposo, ¿verdad? Alabado sea Dios. Imagínense ahora cuando nosotros, aleluya, endurecemos nuestro corazón ante la voz de Jesucristo, no vamos a entrar en ese eterno reposo, ¿verdad? Que es el día de la redención, que es el día que Cristo llame a su iglesia al cielo, conocido como el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Y nos trae una advertencia en el capítulo 4 de Hebreo, el verso 7. Aleluya. Otra vez determina un día. Hoy dice, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Alabado sea Dios. Aleluya. Porque si Josué le hubiera sido dado aquel reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. También aquí en el capítulo 4 de Hebreo está presentando, amén, a Jesucristo superior al liderazgo de Josué. También presenta a Cristo como el sumo sacerdote. Volvemos otra vez. El autor está trayendo ¿qué? Imágenes históricas de la relación de Dios en el Antiguo Testamento. La está plasmando para mostrar la supremacía de Cristo. Y está diciendo, bueno, Jesús es el gran sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Bueno, el sumo sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios. Una vez al año traía un sacrificio de expiación, entraba al lugar santísimo, derramaba sangre sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, para cubrir el pecado del pueblo por un año. Entonces está diciendo, tenemos un gran sumo sacerdote, el cual es Jesucristo. Alabado sea Dios. Y este libro, hermano, si usted no lo ha leído en ese contexto, yo le exhorto que usted lea esos 12 capitulitos, aleluya, que son bien poderosos. Ahora, trae una advertencia también en el capítulo 5, obviamente, ya en el capítulo 4, verso 14, capítulo 5, está hablando de Jesús como sumo sacerdote, y hay una advertencia de falta de madurez. En el capítulo 5 trae otra advertencia de la falta de madurez. Y una advertencia, ¿por qué? Porque el capítulo 5 concluye que la falta de madurez afecta nuestra capacidad de discernimiento.
afectan nuestra capacidad de discernimiento. Y lo dice aquí, en el capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero lo voy a leer del verso 11 para que me entienda. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para ir, porque debido ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, habiendo llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tenido los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y recuerda el contexto. ¿A quién le está hablando el escritor? El escritor le está hablando a una comunidad judía. ¿Cuál era el problema? Que los judíos se aferraban a su cultura, se aferraban al antiguo pacto, a la ley. ¿Qué era la ley? La ley no solamente son los 10 mandamientos. Aleluya. Y dicho sea de paso, los 10 mandamientos se refiere a la ley moral, y la ley moral de Dios no ha pasado. Pero son 613 mandamientos y ordenanzas, ¿verdad? Se divide la ley social, la ley moral y la ley espiritual de Dios. Toda esta ley que tiene que ver con los rituales, toda esta ley que tiene que ver con la comunidad, ¿verdad? Cómo se llevaba la cosa, aleluya, cómo se desenvolvía el pueblo en medio de, ¿verdad? En medio del pueblo, aleluya, todo eso quedó abolido. A su nombre sea la gloria por medio del sacrificio de Jesucristo. Y ellos, como si usted ha leído el Evangelio según Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando Cristo, ¿verdad?, viene a la tierra en su ministerio terrenal, se encuentra con la secta de los fariseos y los saduceos, especialmente los fariseos, que se aferraban a las tradiciones de los ancianos. Y esa tradición de los ancianos era la interpretación de la ley. Y en esa interpretación de la ley, los ancianos ataban cargas pesadas que ni ellos mismos se atrevían a moverlo con un dedo. Le añadían a la palabra del Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo, y al mismo tiempo invalidaban la palabra del Señor por sus tradiciones. Entonces, Cristo, ¿verdad?, asciende al cielo, establece su iglesia, y ese germen o esa problemática, aleluya, porque este libro prácticamente fue escrito en el año 67, 69 después de Cristo. Está el escritor todavía hablándole a los judíos que están pegados a su cultura, que aquel grande Jesucristo. ¿Usted me está entendiendo? Y pastor, pero es que yo no soy judío, no entiendo. Sí, hay una aplicación para nosotros hoy. Si nosotros insistimos en apegarnos a la cultura, y yo creo que usted entienda esto. Cristo dice, vosotros invalidáis la palabra o el poder de mi palabra por vuestras tradiciones. Cristo no condenó la cultura completa, condenaba la cultura cuando la cultura chocaba con los principios bíblicos. ¿Usted me está entendiendo? Porque culturalmente nosotros comemos ¿qué? Mofongo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y usted come el mofongo, culturalmente como puertorriqueño, no le afecta la palabra del Señor. Pero tenemos cosas en nuestra cultura que chocan o invalidan la palabra del Señor, como son que las fiestas patronales que se le celebra a un santo. Nosotros no creemos en eso. Y en ese choque cultural, pues entonces en esa parte de la cultura que choca con la palabra, nosotros la desechamos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Pues entonces en ese aspecto sí trae una enseñanza para nosotros, una aplicación para nuestro tiempo, ¿verdad? Que nosotros despejémonos de ¿qué? De las cosas viejas, ¿verdad? Y edifiquémonos sobre el fundamento de Jesucristo. En el capítulo 6 hay una advertencia también de la apostasía. ¿Por qué? Porque la inmadurez que trae falta de discernimiento te lleva a una apostasía, que es apartarte de la fe. Entonces los judíos querían estar en los viejos rudimentos, en las viejas cosas, que más tarde en este libro, el capítulo más adelante, está diciendo que todo lo que era de la ley era sombra de lo que había de venir, que nosotros gozamos de la sustancia, pero hay gente que prefieren estar apegados a la sombra. Y aquí entramos un poquito en temas más profundos, en temas doctrinales, en temas que pasan la dinámica dentro de la iglesia. Cuando usted ve personas y dice, no hermano, yo estoy estudiando, ¿verdad?, la cultura judía, y vayan para allá, y entonces ellos
Ellos lo que están es apegándose a qué, a la sombra, y no se están apegando al nuevo pacto, ¿verdad? Yo comenté en la clase pasada que estaba viendo una oración, ¿verdad? 100,000 personas frente a la Casa Blanca, una oración, y trajeron unos personajes, eran judíos o otros que se crean judíos, porque ese es el problema. Y se pusieron un talí y comenzaron a bendecir la bendición sacerdotal del antiguo pacto. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tiene más poder? ¿Qué tiene más poder? ¿La oración sacerdotal del antiguo pacto o una bendición de Jesucristo, el nuevo pacto? Todo lo que es el nuevo pacto tiene que ver con la fe y con la gracia en Jesucristo. ¿Ve? La ley se enfocaba en el esfuerzo humano, porque la ley estaba diseñada para que el hombre se diera cuenta que sin Dios no puede hacer nada, que el hombre era vendido al pecado, y por eso el apóstol Pablo en Romanos está escribiendo que él no conoció el pecado si no fuera porque por la ley, porque la ley le señalaba el pecado, y él conoció el pecado por medio de ¿qué? De la ley. Y le exhorto también que pueda leer el libro de Romanos. Y el libro de Romanos, lo que Pablo está hablando es que esa ley que le señalaba el pecado, la ley era espiritual, y el hombre no podía guardar la ley porque la ley era espiritual, le hacía falta algo. Pero ¿qué pasó? Vino Cristo. Y cuando vino Cristo, ¿qué dice Primera de Juan? En el libro de Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, la Biblia dice que él vino para deshacer las obras del diablo. Y por medio de su carne, Cristo crucificó al pecado y puso fin al dominio del pecado que tenían nosotros, para darnos una vida nueva en Cristo. Por eso la Biblia dice que todo aquel que viene a Cristo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. Porque es un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos da poder y autoridad para vivir una vida victoriosa en Cristo. ¿Sí, hermano? Entonces dicen amén. Y obviamente, como parte de eso, el velo fue roto y nos depositó su Espíritu Santo para poder vencer. El Espíritu Santo, aleluya, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en nosotros para que usted pueda vencer. Amén, hermano, gloria al nombre del Señor. Pero esa relación con el Espíritu Santo, aleluya, con el Señor, hay que cultivarla. Alabado sea el nombre de Cristo. Seguimos adelante, porque simplemente es un repaso que estamos dando. Mire, cuando el autor está hablando que Jesús es el gran sumo sacerdote, en el verso 7 lo eleva más, porque el sacerdocio de Cristo no es según la tribu de Leví, es el sacerdocio según Melquisedec. Y si usted analiza en el Antiguo Testamento, ¿quién era Melquisedec? Melquisedec, se habla de él que no tenía descendencia, no tenía genealogía, era rey de Salem y sacerdote al mismo tiempo, era rey y sacerdote. Y dice aquí el capítulo 7 que ese rey y sacerdote Melquisedec del Antiguo Testamento, el autor en hebreo dice que fue hecho semejante a Jesucristo, sin principio ni fin. ¿Por qué? Porque siempre aparece en el libro de Génesis la mención que cuando Abraham viene de derrotar a los reyes, le da el diezmo de todo a él. Amén. Y bendice a Abraham. Aleluya. Y hay un principio bíblico que dice que el mayor bendice al menor. Entonces él dice, imagínense, de los lomos de Abraham salió la tribu de Leví, y fue Abraham el que bendijo a Melquisedec. Entonces él llega a una conclusión. Tiene que decir, pues entonces el sacerdocio según Melquisedec es más grande que el levítico. ¿Usted me está entendiendo? Por eso que entonces eleva el sacerdocio de Cristo por encima del sacerdocio levítico. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces hay un paralelismo ahí entre Melquisedec y Jesucristo. El capítulo 8 habla acerca del mediador del nuevo pacto. Aleluya. Y antes de ahí habla de Jesús como nuestro intercesor. Aleluya, que intercede por nosotros delante del Padre. Y habla del nuevo pacto, que esa fue la clase pasada, que ese nuevo pacto es un pacto mejorado, bajo mejores promesas. Alabado sea Dios, no tenemos nada que buscar, no estamos menospreciando el Antiguo Testamento, porque ciertamente toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero la Biblia hay que leerla en su contexto. Amén. Entonces estamos hablando que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, porque Jesucristo, amén, pudo hacer lo que la ley no podía hacer. Lo hizo Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hacía tiempo se metió una moda dentro de la iglesia de estar orando con un talín. Y pastor, ¿usted cree que esto es pecado? No, no es que esto es pecado, es que si usted cree que ese pedazo de tela en la cabeza, como lo es el talí que lo usan los judíos, te conecta más con Dios, usted está indirectamente diciéndole a Cristo que el sacrificio de Cristo no sirve, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, usted necesita elementos externos para conectarse con Dios, cuando no es así. La Biblia dice que ¿cómo es la oración modelo? Que le preguntaron, cuando oren en el nombre de Jesús al Padre. Eso es más que suficiente, hermano. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, eso es un problema, porque entonces indirectamente le estamos diciendo que cosas externas tienen más peso que el simplemente hecho de presentarnos delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Eso es más que suficiente, aleluya. Y nosotros, aleluya, y ahora vamos a entrar en el capítulo 11, por eso es que habla de la fe, porque ahora es por la fe. Y leemos en el capítulo 10, el verso 38, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo vivirá por la fe, si retrocediera no agradará a mi alma. Está hablando de que ahora la justicia del justo es a través de la fe. ¿Usted me está entendiendo? Entonces el capítulo 11 es la introducción para desglosarte esa fe de esa gente justa que vivieron por la fe. Y vamos a leer el verso 11. Primero, el capítulo 11, verso 1, define esa fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y mire cómo dice el verso 2: por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y si los antiguos, que no tenían lo que tenemos nosotros, ¿qué tenemos nosotros? La sangre de Cristo, que nos limpió de todo pecado. ¿Qué tenemos nosotros que no tienen los antiguos? Tenemos un mejor pacto bajo mejores promesas. Y somos partícipes de la gracia de Dios. Aleluya. Te está diciendo, si ves esa fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio. Ahora, ¿qué hace la fe? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, te va a desglosar. Número 1, habla de la fe de los patriarcas. Verso 4 comienza por Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó de que era justo, dando testimonio de su ofrenda, y muerto aún, hablaba por ella. En este texto nos podemos amanecer. ¿Por qué? Porque es la forma correcta como se le ofrenda a Dios. A Dios se le ofrenda por fe. Y obviamente, para aquellos que no van a estar viendo el video, para todos esos teólogos que nos ven, aleluya, obviamente, el sistema era traer, Génesis capítulo 3 dice que trajo, Génesis capítulo 4, trajo de lo más gordo, dice la Biblia. ¿Y por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? No. Gloria al nombre de Jesucristo. Poderoso nombre de Jesucristo. Porque trajo de los primogénitos. Significa que debe haber un primado. Cuando hablamos de ofrenda, el concepto de ofrenda envuelve muchas cosas. Número, obviamente, envuelve el dinero, envuelve nuestra vida como sacrificio vivo, agradable y aceptable delante de Dios.
mi tiempo yo se lo ofrendo al Señor, mi primado a Dios es una ofrenda delante de Dios. Cuando yo me presento para darle mi servicio a Dios y me presento que por encima del cansancio, por encima de la prueba, por encima de la angustia, puedo levantar mis manos, bendecir a Dios, es una ofrenda para Dios. Me estoy presentando como sacrificio vivo. ¿Y por medio de qué se hace eso? No por medio de la obligación, se hace por medio de la fe. Yo oigo gente, hermano, a veces edificando, diciendo, no, es que a veces servirle a Dios es una carga. No, servirle a Dios se convierte en una carga cuando el evangelio no está claro. Hay una distorsión del evangelio. Pero cuando el evangelio está claro y usted hace las cosas por fe, ¿y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quizá usted no lo está viendo en el momento, pero usted está alabando a Dios por algo que usted está esperando. Por eso que la fe envuelve la esperanza. ¿Y qué es esperanza? Es el estado de ánimo en cual se promete algo. ¿Y qué me prometieron? Por eso que la fe basa su fundamento en las escrituras. ¿Usted me está entendiendo? Yo soy más que vencedor. ¿Cuántos son más que vencedores? Y esa posición de vencedor no depende de cuánto dinero tenga, no depende de cómo yo me sienta, ni qué es lo que me pasó hoy. Yo soy más que vencedor por medio de Jesucristo. Y yo tengo que basar mi experiencia en el Señor basada en esas promesas, en ese fundamento establecido en las Escrituras. No es lo que yo sienta, no es lo que yo vea, no es lo que yo oiga. Es lo que dice las Escrituras. Entonces dicen amén a eso. Sigue para adelante, dice en el verso 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Todos conocemos aquí que Enoc, y ese evento de Enoc es una tipología de ¿qué? Del arrebatamiento de la iglesia. De lo que Dios va a hacer con la iglesia. Aleluya. Los muertos en Cristo es el primero, luego nosotros lo que queremos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque es necesario que esto corruptible se revista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. ¿Y cómo alcanzó eso? Por medio de la fe. Y por medio de la fe Enoc caminó con Dios. Aleluya. Qué lindo Jesús. Ahora el verso 6, mira cómo dice. Pero sin fe es imposible. Ay, santo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios sin fe. Aleluya. La fe sin obra es muerta. ¿Pero qué es la ley? La ley es obra sin fe. ¿Usted me está entendiendo? La ley es obra sin fe. La ley se centra en el esfuerzo del ser humano. La fe se centra en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Eso es muy importante. Porque hoy en día, hermano, se distorsiona el evangelio muchas veces que se nos enseñó. Se distorsiona en el sentido de que muchas veces no ponemos claro o no tenemos claro el concepto de la fe y el concepto de las obras. Aleluya. Y Santiago dice que la fe sin obra es muerta. ¿Pero qué viene primero? La fe. Cuando yo en fe me muevo en esa, porque la Biblia dice que en Efesios capítulo 2 que Dios ha preparado ¿qué? Buenas obras en Cristo Jesús para que yo camine por ella. Usted se fija, hermano. Una cosa son sus esfuerzos humanos y otra cosa son las obras que Dios ha preparado para que yo camine por ella. Aleluya. Esto bendice el nombre de Jesús. Y eso es bueno predicarlo porque muchas veces en la sana doctrina parecemos que estamos predicando como si nosotros nos concentramos en nuestra propia fuerza. Y hablamos de la santidad como si fuera una obra para ser salvo. No. La santidad es algo que ya Dios hizo en nosotros. Escuche eso. Es algo que hizo en nosotros y yo me guardo porque ya Él me salvó. Yo no me guardo en santidad para ser salvo. Hello.
Se lo voy a repetir otra vez despacio, para que me entienda. Yo no me guardo en santidad para ser salvo. Yo me guardo en santidad porque soy salvo. Es causa y efecto. Causa y efecto. Ese es el evangelio de Cristo, causa y efecto. Ahora, pastor, ¿se puede aparentar santidad? Claro. Cuando se proyecta, cuando se enseña mal la santificación. Y a veces los que pretenden ser, yo vi a uno que pretende ser defensor de sana doctrina, y a veces y le preguntaron, ¿y qué es apostasía? Empezó a gaguear al hermano, empezó a chimiar. ¿Cuántos alaban a Dios hasta ahora? A estartear, porque la gente pretende hablar cosas que no saben. Y es un problema, ¿por qué? Porque si yo enseño mal, yo le estoy haciendo un daño a usted. ¿Ve? Y lamentablemente hay mucha gente jugando al ministerio, jugando al pastor, jugando y no saben lo que están hablando, ni lo que están diciendo, ni lo que están afirmando. Y lo que hacen son dañando a la gente. Porque le están poniendo un fundamento que es falso. Los dañan. Porque una vez recuérdese, hermano, que usted está siendo formado en Cristo. Hay personas que una malformación impide su desarrollo en el evangelio saludable. Pero ese es otro tema. Seguimos para adelante. Porque me faltan unos minutos, tengo que acabar el capítulo 11. Aleluya. Verso 7. Por la fe Noé, cuando advirtió por todo acerca de aún cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salve, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. ¿Qué el mundo no ha visto? El mundo no ha visto que millones de personas desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos. En los tiempos de Noé no se conocía lo que era la lluvia, venía un rocío sobre la faz de la tierra. Inundaciones. Juicio, vino un juicio. Están hablando de cosas que el mundo no, y el mundo estaba burlándose. Ahora, del verso 8 hasta el verso 20, la fe de Abraham y su descendiente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Usted se imagina eso, hermano? Eso es el verso 8 del capítulo 11. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y con Jacob, heredero de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya. Y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó y era fiel quien lo había prometido. Qué interesante, porque Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor, ¿quién era? Dios. Por eso el Evangelio según San Juan, capítulo 8, Jesucristo le dijo a los fariseos: Abraham vio mi día y se gozó. La promesa, el pacto que Dios hizo con Abraham abarca, hermano, hasta el fin de los tiempos. Su nombre será la gloria. ¿Y qué ciudad estaba hablando ahí? Estaba hablando de la Nueva Jerusalén. A su nombre será la gloria de esa tierra prometida. Gloria al nombre del Señor. Se oye, hermano. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo la edad, y creyó que él era fiel, lo había prometido. Por lo cual también de uno, ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como las arenas innumerables que estaban en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque estos se dicen claramente que daban a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Aleluya. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofreció su unigénito, habiéndole dicho que en Isaac te será llamada la descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Pero por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el testimonio de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandato acerca de sus huesos. Eso está en el último capítulo de Génesis, los últimos versículos, cuando José dijo: Jehová os visitará, y cuando los visiten, saquen mi hueso y introduzcan a la tierra que Jehová juró a sus padres. ¿De qué se trata la fe? Se trata de esperanza. De una esperanza que aunque usted no la vea, usted muera con esa esperanza. Fíjate bien, porque a veces se presenta la fe como esta cosa, que lo que yo digo, yo oigo a la gente. A veces hay videos que uno escucha porque uno está viendo así unas cosas y salen otros videos. Y hay un video que supuestamente era cristiano y dice: no, yo lo confieso, pienso positivamente, lo declaro, y las cosas que yo declaro vienen. Como si la fe fuera esa varita mágica que tú la tienes y todo lo que tú deseas viene a cumplimiento. Eso no funciona así. Porque la fe no es esa vara mágica para yo conseguir lo que yo quiero. La fe la presenta Hebreos capítulo 11 como un estilo de vida. Y es el estilo de vida del justo. Mas el justo vivirá por la fe. La fe a veces la fe se presenta, hermano, en muchas predicaciones como si fuera la varita mágica para conseguir lo que usted quiere. La fe es un estilo de vida del justo. Aleluya. Se oye, hermano. Verso 23, la fe de Moisés. Por la fe, cuando nació, fue concedido por su padre por 3 meses, escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo del faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los delitos del pueblo del pecado. La fe es la capacidad también para el sufrimiento. ¿Sí? ¿Por qué lo está diciendo ahí? Moisés rehusó. Moisés vivía en palacio, pero prefirió el desierto. Lucha. ¿Sí, hermano? Lo dice clarito ahí. Rehusó llamarse hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporeros del pecado. Aleluya. Mire cómo el contraste del texto dice: escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales. Eso hay que subrayarlo. ¿Por qué? Porque aunque el evangelio produce paz, produce gozo. ¿Ve? El gozo es paz. El evangelio es gozo, es paz. Pero nosotros en nuestra época todavía no hemos experimentado ese evangelio que se experimentó en la iglesia primitiva, o que en estos mismos momentos se está experimentando en la ventana 1040, en la India, en China, en Corea del Norte, en el Pacífico, en los países musulmanes, en los países donde adoran otros dioses, en los países comunistas, que ser cristiano se paga con su vida. ¿Usted me entiende? Y es interesante ese contraste. ¿Por qué? Porque ciertamente hay deleite, pero son pasajeros. Son pasajeros. Y siempre hablamos de la parábola del rico y el Lázaro. ¿Qué hacía el rico? Banquete espléndido todos los días. Y Lázaro aún tenía llaga y los perros lamían su llaga. Pero cuando murió,
El que sufría aquí gozó eternamente, y el que gozaba aquí sufrió eternamente. ¿Usted me está entendiendo? Por eso es que en muchos lugares el evangelio ha caído y ha sido seducido por este discurso del bienestar. Mientras tenga todo, estoy en victoria. Pero esto se trata de la vida espiritual. Cuando Cristo enseña acerca del afán y la ansiedad y acerca del reino de los cielos, siempre el reino de Dios va primero que las cosas materiales. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Todo bendice en el nombre de Jesús. Teniendo por mayor riqueza, el verso 26, teniendo por mayor riqueza los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Oh, gloria a Dios. Eso quiere decir que hay un galardón. ¿Cómo se vence? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no estoy viendo el galardón, pero sí me enteré que hay un galardón. ¿Dónde me enteré? En la Biblia. ¿Usted ha visto la corona? No la ha visto, pero la he leído. Nos han prometido una corona. ¿Usted la ha visto? Yo no la he visto, pero sí lo he leído en las Escrituras. Y ahí que tiene que estar puesta nuestra mirada, en Jesucristo y en ese galardón, sabiendo que no se sufre en vano. ¿Sí, hermano? Aleluya. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, poderoso. Por lo cual celebró la Pascua y le aspiraron la sangre, para que el que destruida a los primogénitos no tocase a ellos. Se cubrieron con la sangre, aleluya. La fe de los israelitas y Rahab. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. A su nombre sea la gloria. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Fíjese bien. Mencionan, ¿con quién comenzamos? Con Abel, ¿sí? Con Enoc, con Abraham, con Sara, con Moisés, con los que cruzaron el Mar Rojo. ¿Y ahora con quién están diciendo aquí? Con Rahab la ramera. Porque es que la fe no importa quién tú seas. La fe, si tienes fe, mas el justo por la fe vivirá. Y está hablando de la obediencia de aquella mujer que era pecadora, pero recibió a los espías y tuvo fe. ¿Para qué? Para salvarse ella y su casa. Mire que es tremendo, hermano, porque introducieron a Rahab la ramera en medio de esas grandes hombres de la fe, porque esto se trata del que le cree. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Para el que cree, todo le es posible. Y tengo que llegar aquí porque me faltan 10 minutos. Y creo que es el momento cumbre del capítulo 12. Y el capítulo 13 son una conclusión de los deberes como cristianos. Pero en el capítulo 12 se sigue hablando de esa fe. Y lo voy a leer aquí en otra versión para culminar. En esta versión, en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice:
Nos está exhortando acerca de la fe. Y mire cómo sigue diciendo el autor. Por tanto, ya estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Quitemos todo peso que nos impide correr, especialmente los pecados que son tan fáciles, nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. ¿Cómo corremos esa carrera? ¿Cómo corremos esa carrera? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. La Reina Valera dice que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Lo que vivió Abel, Enoc, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, Samuel, toda esta gente que se menciona aquí, estaban viviendo en la fe de Jesús, que Él es el autor de esa fe. Aleluya. ¿Cómo lo hacemos? Dice, debido al gozo que le esperaba. Mire cómo Jesús venció. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en lugares de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Te está diciendo, mira, el mayor ejemplo de fe es Jesús. Y no solamente de la fe, sino que en el capítulo 12 no solamente lo está incluyendo en el Salón de la Fama, sino que está diciendo que Él es el autor y consumador de esa fe. Que la fe que vivió Abraham, Jesús es el autor de esa fe. Y Jesús fue el que consumió esa fe cuando subió a la cruz del Calvario, sin importar la vergüenza. ¿Por qué era vergüenza? Porque sufrió como un criminal. Fue sentenciado a muerte siendo inocente. ¿Y cómo venció? Porque tenía puesta la mirada, aleluya, en Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesucristo? A Él no le importó esa vergüenza. Aleluya. Y Él tenía un gozo porque Él sabía lo que le esperaba después de aquella crucifixión. Dice aquí, el texto lo dice. Él sabía que venía algo de parte de Dios para su vida. Y lo confirma Filipenses capítulo 2. Que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Verdad que sí? Para que todo aquel que está en la tierra, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, tendrá que confesar, y toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta bendita hora? Así que, y terminamos con esta última advertencia. Hebreos 12:12. Recuérdese, ¿para quién es el libro? Para los judíos. Le está diciendo, el que rechaza la gracia de Dios. Esa es la advertencia. Los que rechazan la gracia de Dios. Por cual levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, hacer senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sean sanos. Seguir la paz con toda y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una referencia a los 10 mandamientos. Esa referencia del verso 15 es una referencia a los 10 mandamientos, porque seguir la paz con todos los mandamientos eran a favor del hombre, y la santidad con Dios, que eran a favor de ¿quién? De Dios. Es una referencia a los 10 mandamientos. Mira bien que no sea alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brota alguna raíz de amargura y estorbe, y por ella muchos se han contaminado. No sean que alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, y porque ya sabía que aún después, deseando heredar la bendición, fue deshecho y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no habéis acercado al monte que se puede palpar, que ardía en fuego a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual que aquellos que os rogaban no le hablase más,
porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una mala bestia tocara el monte, será apedreada o pasara con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado. Estoy espantado. Aleluya. ¿Y qué significa estar espantado y temblando? Alguien que me diga. ¿Ah? Asombro, dicen por ahí. Estoy espantado y temblando. Miedo. ¿Sabe? El autor te está diciendo, y esa es otra cosa que muchas veces se pretende presentar, no, que Dios no mete miedo. Y yo sé en qué sentido la gente lo quieren decir. Que no presentemos a un Dios como un ogro. Pero aquí, el autor está diciendo que lo que se vivió en aquel momento histórico al pie del monte Sinaí, que había una voz como de trompeta y había una raya, para todo aquel que pasaba de eso para acá era muerto, porque solamente, hermano, estaba autorizado a subir Moisés. Cuando Moisés vio esa gloria, esa majestad, esa presencia, estaba espantado y temblando, porque lo que estaba viendo, hermano, era algo serio. La gloria y la presencia produce un temor reverente hacia Dios. Seguimos leyendo. Ahora el verso 22, la aplicación nuevotestamentaria. Sino que habéis cercado al monte de Sion, la ciudad de Dios viviente, Jerusalén celestial, la compañía de millares de ángeles, con la congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo, y a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hecho perfecto. Y a Jesús el mediador del nuevo pacto, con la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mira que no deseche al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si le desecharemos al que nos amonestaba el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha promovido diciendo aún una vez más: conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, a una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios guardándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ese texto final lo que está diciendo que ¿qué? Que viene un día de juicio. Viene un día que van a quemar, como dice Pedro, que ¿qué? Por medio del fuego serán deshechos los elementos. Cielo nuevo y tierra nueva. Y Dios es un Dios de fuego consumidor. Dios es amor, pero fuego consumidor. Aleluya. Y el capítulo 13, ahí están las recomendaciones de los deberes como cristiano. Deme 3 minutos más. Deberes como cristiano. Saque la Biblia, léala conmigo. Permanezcan en el amor fraternal. Yo creo que usted observe la lista del consejo del escritor inspirado por el Espíritu Santo para aquella gente. Y usted va a comparar con lo que se predica hoy. Porque sin duda alguna tenemos influencia por medio de las redes sociales, que se escuchan muchas cosas, y a veces lo que se tiene que predicar no se predica. ¿Y qué está diciendo? Permanezcan en el amor fraternal. Recuérdese que la iglesia de Filadelfia, ¿qué significa? Amor fraternal, ¿sí o no? Amor entre los hermanos. No olvide de la hospitalidad, porque por ahí algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, acordado de los presos como si estuviera preso juntamente con ellos, y de los maltratados como
que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Honroso seas todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, ni de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os habla la palabra de Dios, considerar cuál ha sido el resultado de su conducta, imitar su fe. Igualito que los mensajes de hoy, porque hoy en día los mensajes que yo escucho es retando a la autoridad pastoral. ¿Y quién cogija a los pastores? ¿Y quién le habla a los pastores? Eso es lo que se escucha por ahí, la gente inyectando veneno desde el altar. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen raíces de amargura con las autoridades. Aleluya. Y cuando uno dice eso, no es que uno está no es que uno se cree intocable, porque defectos tenemos todo el mundo. Pero la Biblia provee cómo es que funciona la iglesia. Aleluya. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 2 y 13. Aleluya. La Biblia dice que tengamos en mucha estima a los que os presiden y os amonestan. Y dice que lo tenga ¿qué? En mucha estima. Y si usted lee el verso 14, 15 y 16, el apóstol Pablo está dando 7 recomendaciones a la iglesia. Habla que el que preside es el que exhorta. Y luego habla de la relación entre los cristianos. Y cuando se habla de la relación entre cristianos, en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, no habla de que el cristiano se corrija mutuamente. No está hablando de eso, porque hoy en día todo el mundo tiene una fiebre de corregir, y llamados a corregir y llamados a regañar. Hermano, es una distorsión del evangelio. Todo tiene su lugar, todo tiene su momento, todo tiene su orden. Y cada cual tiene un llamado específico. La gente no ejerce bien su llamado. Eso usted ve evangelistas llamados a coger. No, el evangelista estaba a ganar alma, hermano. Y cuando yo digo eso, no significa que en un momento Dios lo use para corregir, pero no es el centro de su ministerio. El centro de su ministerio es ganar almas para Cristo. Hay mucha gente que dice, no, que entonces como faltan pastores, Dios levanta evangelistas. Mentira. Dios está en control de su obra. Eso es como decirle a Dios que no supo a quién escoger y a quién poner. Como si Dios tiene desentendido su obra. Si hay alguien que atiende bien su obra es Dios y Jesucristo. Su nombre sea la gloria. Yo le hablo estas cosas porque yo sé que esas cosas se hablan ahí por las redes sociales. Ese veneno que la gente quiere meter por ahí. Inyectar ese veneno. Y es una deformación del evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. Aleluya. Se oye, hermano. Verso 8. Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar por diferentes doctrinas extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ella. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer, que sirven en el tabernáculo, por lo cual los cuerpos de aquellos animales cuyos sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. De hacer bien y de ayudar mutuamente no os olvidéis, porque de tales cosas, sacrificio, Dios se agrada. ¿Viste lo que dice ahí? Que Dios se agrada cuando usted ayuda, hermano. Dios le agrada. Obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quien han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no es provechoso. Orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducir bien a todos. Y más os ruego que hagáis así, para que yo os restituido más pronto. Bendiciones, esa es la conclusión de la carta. El Dios de paz, que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que os portéis, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Gracias a Dios que escribió brevemente, tiene 13 capítulos, a su nombre sea la gloria. Sabe esto, que en libertad nuestros hermanos Timoteo, con el cual si viene pronto iré a veros. Saludos a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saluda. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Esa salutación final y bendiciones finales, por eso que se le atribuyen al apóstol Pablo, porque hay una referencia de Timoteo. Aleluya, ahí. Así que esperamos que haya sido de bendición el libro de Hebreo. Aleluya. Y es muy importante estudiarlo en ese contexto, porque tenemos una clara visión de lo que quiere decir las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén a eso?